este estado de confinamiento prácticamente desde el mes de marzo, son ya casi 5 meses, y por supuesto que el efecto en la actividad comercial no es diferente a la total negatividad. En este momento estamos atravesando uno de los momentos más difíciles porque estamos enfrentando la posibilidad real de cierres de comercios, de pérdidas de empleo y por supuesto de la fuente de ingreso de muchísimos hogares en Venezuela. Nosotros partimos de que no puede haber bienestar, a pesar de que estemos cuidándonos de no contagiarnos, pero no puede haber bienestar si no hay bienestar en el hogar. Y los hogares se sostienen principalmente del empleo decente, del empleo estable. Es por ello que ante la amenaza de cierre o de migración, de ya inicialmente cuando inicia la pandemia estábamos hablando de 30%, pero ya nosotros podemos verificar que hay un 40% de negocios que han buscado la migración hacia la informalidad, que han buscado la migración cambiando de ramo, que siguen estando en peligro de cierre, y mientras no haya una continuidad operativa, nosotros nos vemos imposibilitados de levantar estadística correctamente que nos permita tomar acciones, nos permita tomar decisiones. Por supuesto, la propuesta no puede ser otra que presentar frente a la mesa de discusión a nivel nacional, principalmente a las autoridades, la continuidad operativa. Y la continuidad operativa la vamos a lograr si volvemos al trabajo, por supuesto, respetando el equilibrio que se nos plantea en este momento, que es el equilibrio entre bioseguridad, el equilibrio con producción y el equilibrio, por supuesto, con la conciencia ciudadana. Ahora, Esos cómo tres se logra? aspectos fundamentales nos van a garantizar que nosotros podamos volver al trabajo de manera segura, salvar empleos y que haya bienestar en los hogares. ¿Cómo se logra ese equilibrio? ¿Cómo garantizar que sobre todo la salud pueda protegerse en momentos cuando estamos experimentando un incremento en el número de casos, y de esto pues da cuenta este reporte oficial que se conoce diariamente? ¿Cómo lograrlo en Venezuela cuando otros países que han tratado también de ir a hacer una reapertura de la economía en momentos tienen que retroceder ante el comportamiento de la pandemia? ¿Cómo hacerlo en Venezuela? Sí, bueno, esta es una situación que tiene que llamar a la máxima expresión de nuestro análisis y de nuestra inteligencia como individuos y como país. Tú te puedes dar cuenta, todos se pueden dar cuenta fácilmente que nosotros llevamos 5 meses de cuarentena que prácticamente ha sido radical en la mayor parte del tiempo. Han sido muy pocos los días en que el comercio ha podido operar de manera regular, han sido muy pocas las ocasiones en que se ha podido lograr continuidad más allá de 2 o 3 días, o 4 o 5 días como mucho. Entonces, si tú analizas el comportamiento de los casos y la escalada de casos en Venezuela, ese cambio porcentual, te vas a dar cuenta que todos esos casos han subido a comercio cerrado, a puertas cerradas. Y es allí donde nosotros decimos, bueno, entonces esta no es la variable de control de interés que está ocasionando que suban los casos en Venezuela. Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Quiere decir que los focos están en otra parte y las causas están en otra parte. Entonces, ¿por qué la medida va a seguir siendo, o sea, por qué la estrategia va a seguir siendo estática de pensar que con cerrar comercios e industrias, entonces eso va a beneficiarnos en cuanto a la lucha contra el COVID? Lo que nos va a beneficiar contra la lucha contra el COVID es utilizar la mascarilla, controlar el aforo de los locales, verificar la distancia entre personas, y limpiar, tener higiene en las superficies, en las manos de colaboradores y de usuarios. Entonces, eso es importante empezar a verlo desde ese punto de vista, porque la relación allí no es directa, y sin embargo tenemos que estar claros de que COVID es una posibilidad, sobre todo si no nos cuidamos, si no atendemos la bioseguridad, producir con bioseguridad, y si no elevamos nuestra conciencia ciudadana. Es una posibilidad, pero si nosotros no trabajamos, si el venezolano en este momento no ejerce la única herramienta que tiene para subsistir, porque debo recordar que se nos ha pedido quedarnos en casa sin ningún tipo de medida paliativa, debo recordar que se nos ha pedido que cerremos nuestros negocios sin ningún tipo de medida paralela, sin ningún tipo de ayuda. Entonces, si nosotros no utilizamos la única herramienta que tenemos, que es trabajar, la certeza es que las dificultades nos va a tocar la puerta en casa.
Y eso sí es una certeza. A ver, la propuesta que han hecho con Industria y Comercio esta semana, entre otros aspectos, establece o incluye la posibilidad o la solicitud de que se permita una continuidad operativa, no solo 7 días, 7 días sí y 7 días no, que se permita la operación de todos los sectores, que se permitan distintos horarios, que haya rotación de personal. ¿Qué otro elemento incluye esta propuesta y ante qué instancias oficiales la han elevado? Y de ser así, ¿qué respuesta han recibido? Sí, nosotros tenemos canal directo con las autoridades en este momento, nosotros tenemos muy buena comunicación con el Ministerio de Comercio, hay una relación ahí que permite la comunicación bidireccional y las propuestas siempre llegan al Ejecutivo por la vía escrita, pues por supuesto, no solamente por los medios de comunicación. Nosotros ya con Secomercio previamente hace 2 semanas había convocado una rueda de prensa para solicitar la desescalada total, la apertura total de todos los sectores y principalmente la propuesta es que todos podamos volver al trabajo. Insisto, respetando las medidas de bioseguridad y en este momento haciendo una alerta y motivando la conciencia ciudadana. Por supuesto, hay variantes de acuerdo a cada actividad comercial. Hay empresas que por la cantidad de trabajadores que tienen pueden apelar a una rotación de personal que puede ser 7x7, otro tipo de comercios o otro tipo de industrias, por supuesto, tiene que adaptarse a unos niveles de producción que no le permiten apagar y prender sus procesos cada 7 días. Allí hay bastantes variantes, pero la propuesta de fondo es que podamos empezar a reactivar el aparato productivo nacional. La única herramienta que tiene el venezolano, insisto, es ir a trabajar. Y la única herramienta que tenemos como país es producir. Es el único camino que tenemos. Venezuela en este momento no tiene ningún otro recurso que no sea trabajar y producir. Y la diferencia o la distancia entre el país que tenemos en este momento, con las dificultades que tenemos en este momento, y el país que deberíamos tener y país que podemos llegar a ser y la prosperidad que podemos llegar a alcanzar en el marco de un esquema de libertad, propiedad y autonomía, bueno, el puente hacia ese país es el trabajo, es la producción, es el crecimiento estable. ¿Han recibido respuesta concreta a este último pronunciamiento, a esta última propuesta que han hecho desde el sector privado? Bueno, nosotros estamos esperando con las propuestas que hemos hecho que haya un gesto, no solamente como lo hubo esta semana de una apertura y una desescalada en varios estados del país bastante amplia, en otros estados no tan amplia, más controlada. Nosotros veríamos con muy buena satisfacción y aprobación que a partir del lunes que viene siguiéramos en esquemas de desescalada y apertura vigilada, controlada. Estamos dispuestos a participar en cualquier proceso de mejora, pero lo que nosotros realmente estamos pidiendo es que el lunes que viene no volvamos a un esquema de cierre, porque ya la situación es insostenible y precisamente lo que estamos pidiendo es que a partir del lunes que viene haya un esquema que siga de apertura. Por supuesto, la desescalada siempre es controlada, siempre es gradual, pero siempre que se hable de apertura, nosotros vamos a estar allí apoyando.